Saludos mi gente, mi nombre es Deri Reyes y esto es Latidos. Y el día de hoy estamos con una persona... ¿Pero qué fue? Negro, tú tienes que te sacar. No he hecho nada. Hola mi gente, mi nombre es Deri Reyes y estamos en un nuevo video de Latidos. Y en esta ocasión estamos con una persona muy especial para todo lo que estamos en esta habitación en este día. Él es nuestro líder y consejero, Luis Alberto Aquino. Dios mío. Muchas gracias, muchas gracias. Canta prueba para tenerte hombre aquí. No, que va, que va. Cuéntame, Aquino, ¿cómo te sientes el día de hoy? Súper bien, manito. Todo bien, gracias a Dios. Tranquilo. Echándose adelante. Como debe de ser. Nosotros hoy tenemos un tema bastante, ¿cómo se diría aquí? No este tema que tenemos el día de hoy. Un tema que puede traer edificación, Claro. como puede traer también conflicto. De todos los temas traen conflicto al final. Persecución. Persecución. Gente diciéndonos, wey, eso como que no estaba, no tenían que decirlo, no tenían que predicarlo. Pero como dice un hombre allá de la iglesia, el Chocolate King, ¡predícalo! Sí, lo que pasa es que todas las cosas que confrontan a otros causa un señalamiento, causa una persecución y eso es motivo de crítica, siempre y cuando sea edificando la iglesia. Hay personas que dentro de la iglesia van a hablar cosas contrarias a las cosas que tú estás diciendo. Exactamente, pero nada, hay que predicarlo como quiera. Claro que sí. Y en este día vamos a hablar sobre la iglesia de hoy en día. Tenemos en la Biblia un hombre llamado Pablo que habló de 7 iglesias en la Biblia, que cada una de ellas, nosotros hoy en día tenemos un pedacito de cada una de ellas. Sí. ¿Qué tú dices de eso? Bueno, en el libro de Apocalipsis, Jesús le habló a 7 iglesias y esas 7 iglesias, cada una tenía una característica. Muchas veces nosotros como creyentes nos identificamos con una y con otra no. Por ejemplo, una de las cartas que más me llama la atención, uno de los señalamientos que Jesús hace, es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que hacía sus obras y Jesús le dijo, vuelve a las primeras obras para que no sea removido el candelero de la iglesia. Y ese candelero representaba la presencia de Dios. A la única iglesia que Jesús le dijo que si no volvía al primer amor, él iba a remover el candelero, era la iglesia de Éfeso. Y muchas veces nosotros como creyentes hemos perdido ese primer amor, ese norte, y necesitamos volver a eso. La iglesia de hoy en día, Luis Aquino. Háblame de la iglesia en esta época, en esta generación. ¿Cómo tú ves la iglesia, por ejemplo, de 5 años para acá? Bueno, O de 10 años para acá. Bueno, la iglesia está en un proceso porque cada cierto tiempo hay un proceso de transición, hay un cambio. ¿Por qué? Porque las generaciones van avanzando. Ahora, ¿qué yo veo en este tiempo? De que la iglesia tiene mucho entretenimiento. Tanto los jóvenes como los adultos están muy entretenidos con las cosas del mundo y también muchas cosas que han introducido a la iglesia que son del mundo para mantener el pueblo entretenido, Distraído. Entonces la distracción, el entretenimiento desenfoca del fin que muchas veces Cristo nos envió. Jesús antes de partir al cielo, antes de ascender, él dijo que id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hay muchas iglesias que sí lo hacen, pero hay muchas otras personas que no puedo juzgar ni puedo criticar porque uno sí y otro no. ¿Por qué? Porque la misma Biblia enseña de que la mies es mucha y los obreros pocos. Procurar al Padre, al dueño de la mies que envíe los obreros. Entonces, dentro de ese ambiente hay muchos tipos de creyentes dentro de la iglesia. Y cada creyente que reconoce al Maestro como su Señor y Salvador entra en un proceso de formación. Y en eso es que la iglesia en muchos aspectos se ha desvirtuado, porque la formación es lo que hace un creyente firme y fiel de lo que Jesús nos enseñó. Exactamente, pero también con lo que tú dices, que la iglesia tiene mucho entretenimiento, muchas cosas. A veces nosotros agarramos y le echamos toda la culpa al diablo.
decimos, no, eso es del diablo, esto es del diablo, lo otro, todo, para los cristianos, todo lo que sea, por decirlo así, una prueba o un proceso, todo es del diablo. ¿Tú crees que ese entretenimiento que están teniendo los jóvenes hoy en día, o la iglesia en general, todos esos problemas, por decirlo así, farándulas que están pasando ahora mismo en las redes sociales, ¿tú crees que eso son estrategias de Satanás para dividir o para traer contienda dentro de la iglesia? Bueno, mira, el apóstol Pablo le dijo, creo que fue a la iglesia de Filipenses, le dijo que, hablándole acerca de un grupo de personas, le dijo, hay muchos de los que les advertí, los cuales hoy lo digo llorando, cuya gloria es su vientre y cuyo conocimiento es su vergüenza, algo así que dice el apóstol. Las controversias que se están generando hoy en día, las cosas que se ven hoy en día, es porque las personas que las generan muchas veces no fueron formados. Si tú te fijas en ese tipo de personas e investigas, muchas veces no tienen un pastor ni se congregan en la iglesia porque entienden que ese sistema religioso solamente está limitado a las cosas, a los beneficios de un grupo de personas, y no es así. Porque el mismo apóstol dijo que la iglesia, le dijo a Timoteo, le dijo, la iglesia es baluarte de la verdad. Entonces, hay muchas cosas buenas dentro de la iglesia, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Ahora, va a depender con la intención de que vaya la persona a la iglesia. Si yo soy cristiano y yo, acepté al Señor recientemente y en el mundo yo era una persona que era calumniadora o chismosa, y encuentro una persona en la iglesia de tal naturaleza, esa va a ser la persona a la que yo me voy a aliar. Pero el problema no es la iglesia, el problema fue la persona que entró a la iglesia con una conducta la cual no ha sido transformada. Entonces, cuando ese tipo de persona acude a ese tipo de contenido, se desvirtúa y puede perder el enfoque porque se entretuvo en algo que no le estaba edificando. Entonces hay un problema de liderazgo, podríamos decir. Porque no necesariamente de liderazgo, porque el líder te motiva, te busca, te instruye para que tú busques las cosas y hagas las obras correctas. Pero hay una decisión que depende de ti. Por ejemplo, yo soy líder allá en la iglesia de los jóvenes, tengo un liderazgo. Mi líder. Pero todas las personas, todos los jóvenes, no tienen la disposición de recibir lo que yo le pueda impartir. ¿Por qué? Porque eso demanda de tiempo, demanda de un sacrificio y eso no todo el mundo está dispuesto a darlo. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, ¿cuántas veces tú has ido a mi casa a sentarte en un mueble para hablar conmigo de la palabra? ¿Es de verdad que tú me estás preguntando? ¿De verdad? Yo fui una vez. Entonces. Yo fui una vez, ¿oíste? Sí, yo fui una vez. Pero cuando tú te pones a ver, cuando yo estaba en un proceso de aprendizaje, yo iba a San Cristóbal, donde un amigo, que cuando él me hablaba yo era edificado. Y yo iba 2, 3 veces a la semana, porque yo tenía una intención de aprender y de recibir y de poder impartir. Pero también yo iba al barrio 27 de febrero, también yo iba en vivienda, también yo iba a San Luis. ¿Por qué? Porque conocía personas que me aportaban, ¿verdad? Y lo que me aportaban entonces era para formarme como cristiano. Entonces, cuando vemos los jóvenes están entretenidos en lo que ellos hacían en el mundo y encuentran cosas similares dentro de ellos. O lo que ellos entienden que está bien. Exacto. Porque también ese problema que nosotros en esta época, en esta generación, todo es relativo y nada es una verdad absoluta, por decirlo así. Lo que yo entiendo que está bien, eso es. Eso refleja una conducta de desobediencia. Eso es un patrón de conducta. Normalmente nosotros queremos vivir el evangelio según San yo. Yo interpreto esto, yo interpreto aquello, yo entiendo esto. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros pastores, cuando usted tiene una duda, la cual usted entiende que necesita ayuda, diríjase a su pastor. ¿Por qué? Porque cuando tú te encierras solamente en lo que tú conoces y no ves otro punto de vista de una persona que tenga más conocimiento, entonces tú te encierras y no creces y no avanzas. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo solamente algo de la poca experiencia que tú tienes. Por ejemplo, yo cuando tengo cualquier tipo de duda, yo acudo a una persona que me pueda ayudar. ¿Entiendes? Oro, me pregunto al Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de hacer como creyentes. El problema no es la iglesia,
El problema somos nosotros. Y tú acudas también a una persona, como tú dijiste, tu pastor o nuestro pastor, una persona con más nivel que tú. Claro. Hoy en día yo tengo un problema y yo acudo. No, porque otra cosa es que muchas veces creemos que todas las personas con las que nos relacionamos son nuestros amigos. Exactamente, yo no le iba a decir, pero. Y, por ejemplo, en este tiempo a mí me da mucha pena de que cuando el culto se acaba un domingo, el pastor no tiene una fila de jóvenes que quieren hablar con él. Porque eso quiere decir que los jóvenes o no tienen visión, no se proyectan dentro del evangelio, pero tampoco tienen inquietudes. O están acudiendo a personas equivocadas. O están acudiendo a personas equivocadas. Entonces, cuando uno se encuentra en un proceso de transición de adolescente a joven y de joven a joven adulto, tiene que tomar decisiones importantes. Y esas decisiones deben de ser oradas, pensadas y analizadas y consultadas. Y también algo que tú dices que te da pena, a mí también me da, no pena en sí, sino un poco de rabia, que tenemos unos jóvenes, yo soy joven, no me excluyo tampoco, muchas cosas, pero de otras sí, porque no puedo decir que yo soy tampoco el demonio aquí en la tierra. Tenemos gente que usted le dice eso, está cuidando a personas equivocadas, y dicen, pero ¿cómo tú sabes eso si tú no lo conoces? Pero por algo estamos hablando de eso hoy en día, Sí. porque tenemos el reflejo de lo que está sucediendo. Sí. ¿Tú me entiendes? Los frutos hablan por sí solos. Exactamente. Yo siempre he dicho, al que busca a Dios, se le nota. ¿Por qué? Porque nadie puede ir donde el Señor, encontrarse con Él y volver igual. Ujú. Moisés cuando subía al monte, cuando bajaba diferente. Moisés fue un hombre que mató a otro y tuvo que salir corriendo. Y después la Biblia dice que ese era el hombre más manso de la tierra. Pero también en un momento Dios le dijo, háblale a la peña. Y él agarró y golpeó a la peña. Por eso sigue siendo el hombre manso. Entonces, para uno convertirse en un hombre manso, hay que meterse con la persona que amansa al hombre que está dentro de uno. Entonces, muchas veces nosotros tenemos a alguien que vive dentro de nosotros y podemos fluir en un mover, pero el que nos gobierna es otro. No está diciendo que hay muchísimos jóvenes en la iglesia. No te estoy diciendo de la iglesia, te estoy hablando de nosotros. No, pero de la iglesia en general, porque Ok. está hablando de la iglesia. Hay Bueno. jóvenes en la iglesia que tienen a otro viviendo dentro de su corazón que no es Dios, que lo está gobernando otro. Sí, pues hay personas Y dan en los altares predicando y cantando. no te puedo decir que están en los altares predicando porque tú sabes que por Métete. ejemplo, Te va a salir del camión. No, pero Tú lo dijiste ya. te estoy hablando de la iglesia donde nos congregamos. Porque tú no me has visto a mí de que voy para tal iglesia. Porque, o sea, en la iglesia donde nos congregamos, no te puedo decir que la persona anda en ese tipo de Yo estoy hablando de conducta, la iglesia en general. porque gracias a Dios tenemos unos pastores con visión y los líderes también de cada ministerio tienen Claro. su visión y las cosas se hacen de otra manera. Ahora, sí se da el caso de que hay personas que tienen espíritu de rebeldía, son desobedientes, son iracundos, son personas que tienen principios satánicos. Sí, porque al final y al cabo en todas las iglesias siempre hay problemas. Siempre van a haber problemas. O sea, eso es casi imposible, o imposible, tú créeme de que venimos a pintar una iglesia de que la iglesia más santa del universo. No, es que la iglesia santa va a estar en el cielo. Exactamente, la iglesia siempre, y ese es el propósito de la iglesia, o sea, lo que nos mandó Cristo, a predicar a todo el mundo, y en todo el mundo, no, mira, estamos hablando de Moisés, que fue el hombre más manso, y mató a uno, Exacto. y en un momento tuvo un momento de rebeldía que le dio una pecosa a la peña cuando Dios le dijo que la tope. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, siempre va a haber alguien con problemas, y si tú lo ves que es muy perfecto, a la larga o a la corta va a salir un problema. Dios tiene algo y es que a Dios no le gusta trabajar con la persona fuerte ni perfecta. Si tú te fijas, cada vez que el Señor mira, se fija en alguien, es alguien débil. Todos los hombres de la Biblia, exceptando a Jesús. Eran débiles, todos tenían debilidades. Desde Elías, Eliseo, el mismo Pablo, Moisés. Pedro. Si tú te fijas, todos los discípulos, ninguno era rabino Y ninguno era perfecto. y ninguno era perfecto. Todavía andando con Jesús, andaban con su alma. Y hay un misterio ahí por el cual ninguno eran rabinos ni eran estudiantes de rabino. No, porque es que Pero eso en otro video lo voy a explicar. era por fe. Entonces, si tú te basas en tu conocimiento, entonces lo que opera en ti es el espíritu de Adán, que él trató de buscar el conocimiento y buscando el conocimiento se apartó de Dios. Entonces Dios busca personas débiles y sí que no sepan mucho. Y el conocimiento no es malo, pero tú no puedes depender de eso. Aquí no, para ir cerrando. Como nosotros tenemos un cambio. O sea, como nosotros tenemos un cambio dentro de la iglesia para que no es que está mal,
todo lo que se hace dentro de las iglesias, no está mal la campaña. No. Tenemos que aclarar porque la gente no nos pisoteen, no están mal los conciertos, nada de eso está mal, los estudios dentro de la iglesia tampoco están mal. Pero nos estamos entreteniendo mucho, yo digo, dentro de las iglesias, y no estamos haciendo la obra que nos mandó a hacer el Señor, que fue predicar el Evangelio por toda la nación. ¿Cómo nosotros arreglamos eso? Bueno, la parte que nos toca a nosotros es, primero, aferrarnos a las escrituras y guiarnos en base a lo que está ahí. Y en el caso de nosotros, que gracias a Dios nos congregamos en un lugar de que las actividades que se hacen son normalmente espirituales y son siempre para edificación del pueblo y de la iglesia, pero cuando no se haga así, usted debe de buscar dirección de Dios para hablar con esa persona con sabiduría, como dice el apóstol Pablo. A los ancianos no se les corrige, se les exhorta, y que sea Dios que le ponga, porque muchas veces no estamos en la posición de liderazgo, pero tampoco queremos hablar. Entonces nosotros lo que tenemos es que nosotros dar nuestro ejemplo sin ofender y con mansedumbre para que las cosas, las obras de Dios puedan seguir avanzando. ¿Por qué? Porque que yo no haga una obra no quiere decir que el pueblo de Cristo no está trabajando. Exactamente. Elías creía que él era el único profeta que estaba profetizando, pero ese era el momento de Elías. Los 7,000 profetas no podían profetizar porque Dios no le había declarado nada. Fíjate que cuando Elías se va, que va a ser arrebatado, todos los profetas le decían a Eliseo, tu Señor va a partir. O sea, Dios le hablaba, pero Dios le hablaba a ellos lo que ellos tenían que hablar. Entonces yo como profeta, yo no puedo profetizarte a ti. Tiempo y ocasión. Fuera de lo que Dios me diga. Porque entonces no está esperando el Espíritu de Dios, sino está esperando mi espíritu humano. Exactamente. Mi gente, ustedes saben, a salir a predicar el Evangelio por todas las naciones. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en otro capítulo. De aquí, ¿no? Muchas gracias, Te hermano. bendiga.